Hola a todos, espero se encuentren bien. Soy el doctor Jonathan Kraus, endocrinólogo pediatra del Hospital Luis Calvo Maquena, y en esta oportunidad vamos a hablar de patología tiroidea. A modo de agenda, vamos a comentar brevemente sobre la embriología, la fisiología y la anatomía y examen físico, y vamos a hablar en algunas diapositivas en particular de la patología hipotiroidea, en ese contexto hablando del hipotiroidismo subclínico, adquirido y congénito, y algunas palabras del hipertiroidismo. Recordar que desde el punto de vista embriológico, la glándula tiroides nace del endodermo correspondiente al piso de la faringe, en la parte media de esta faringe primitiva, y se asocian a él las porciones laterales de la cresta neural. Ya a partir de la tercera semana de gestación, la glándula tiroides está presente en esta ubicación y empieza a migrar desde esta zona, la porción media de la faringe, vía el conducto tirogloso, hasta ubicarse en su zona definitiva, que es bajo el cartílago cricoide, en la séptima semana de gestación. Y ya es funcional a partir de la décima semana de gestación. Respecto a la fisiología o síntesis de la función tiroidea, hay que recordar que como gran parte de los ejes hormonales, esta regulación tiene un feedback positivo y negativo. Es decir, a menor cantidad de hormonas tiroideas se eleva el estímulo para su producción y viceversa. A mayor cantidad de hormonas tiroideas circulantes, el estímulo se inhibe. Respecto a la síntesis tiroidea, hay que recordar que esto parte con la acción de la TSH a nivel de las células foliculares, donde se activa el receptor en el cotransportador sodio-potasio que permite que ingrese yodo a nivel de las células foliculares. En la membrana apical de esta y por acción de la enzima pendrina, este yodo es transmitido hacia el lumen de las células foliculares. Y también, gracias a la acción de dos enzimas, las DUOX2, la tiroglobulina que se sintetiza en la zona interna de estas células foliculares logran ser oxidadas, y por acción de la enzima peroxidasa, estas tiroglobulinas se llevan formando monómeros de monoyodo o dímeros de diyodotironina, los cuales a su vez en el fondo terminan reuniéndose y formando las triyodotironinas, que es la T3, o la T4, que es la tetrayodotironina. Luego, por medio de un proceso de endocitosis, las hormonas tiroideas ingresan a las células foliculares y ahí sufren un poquitito una proteólisis, donde se logra una deyodinación, donde estas mono y diyodotironinas se liberan un poquito su yodo, mientras que las hormonas tiroideas son liberadas un poquitito al torrente sanguíneo. Desde el punto de vista anatómico, tenemos que recordar un poquitito que la glándula tiroidea está ubicada en la zona media del cuello, justo por debajo un poquitito del cartílago tiroides y de la membrana cricotiroidea, y que consta de su istmo, que es la parte media, así como también de dos lóbulos laterales respectivamente, que tienen mucha correlación con estructuras vasculares y nerviosas. Y al mismo tiempo, asociada a la glándula tiroides, tanto en la zona media como en la zona lateral, tenemos grupos ganglionares que están bastante bien definidos, como se ven en esta radiografía, teniendo como eje central el músculo esternocleidomastoideo y como límite inferior la zona clavicular. Respecto al examen físico tiroideo, tenemos que considerar que en condiciones normales y con el cuello posicionado sin flexión ni extensión, la glándula tiroides no debiera ser visible y obviamente debiera ser simétrica, ni tampoco con aumentos locales de volumen. También es importante hacer una visualización de la glándula tiroides en extensión y eventualmente ver su movilidad junto con la deglución. ¿Cómo examinamos la glándula tiroides? Si palpamos el cuello desde el posterior a los pacientes y logramos localizar la membrana cricotiroidea, inmediatamente bajo ella se encuentra el istmo. Y si uno lleva los dedos hacia los lados, se va a encontrar con los lóbulos tiroideos, el cual debemos examinar haciendo un poquito de exámenes, una palpación como en forma circular, tratando de evaluar cómo se encuentra la consistencia de la glándula, si hay presencia de nódulos o de aumentos de volúmenes uni o bilaterales. Y al mismo tiempo, y usando como referencia el músculo esternocleidomastoideo, podemos palpar desde la zona inferior, que corresponde al grupo 4, hacia cefálico, pasando por los grupos 3, 2B y 2A, y luego por el extremo lateral del músculo para evaluar los niveles 5 y 6. Y si uno quiere evaluar los niveles, los grupos 1, 6 y 7, corresponde la palpación hacia nivel central del cuello. Ahora, respecto a la patología hipotiroidea, vamos a partir con el hipotiroidismo congénito. Aquí se puede ver las distintas etiologías, sabiendo que por lejos la causa primaria, es decir, por afección glandular, es la más frecuente. Después, con bastante menos frecuencia, la patología central, casos inhabituales de hipotiroidismo congénito periférico, y causas transitorias como es, por ejemplo, el déficit o exceso de yodo, el uso de drogas antitiroideas en la mamá, el traspaso transplacentario de anticuerpos inhibitorios a nivel materno, o algunas mutaciones leves. Respecto al hipotiroidismo congénito, dentro de este grupo de patologías primarias, lejos la causa más frecuente son las digenesias. Como pueden ver, la incidencia de hipotiroidismo congénito, y lo que incluye en Chile, es bastante elevada y ha ido aumentando con el tiempo, pero no a expensas de causas categóricas, sino a expensas de hipotiroidismo en los cuales la glándula tiroidea está in situ. Y dentro de las causas de digenesia, la más frecuente es la ectopía tiroidea. Sin embargo, como pueden ver aquí, que existen algunos genes asociados a hipotiroidismo congénito por digenesias que se asocian a otras malformaciones y que podrían hablar de un cuadro como sindromático. Básicamente, el diagnóstico genético se logra en forma muy escasa y solamente un 5% logra tener algún estudio, algún diagnóstico genético positivo. Por el contrario,
Luego de las disgenesias, la otra causa de hipotiroidismo primario corresponde a las dishormonogénesis, en las cuales en distintos niveles hay alteraciones en la síntesis de la hormona esteroidea y que a diferencia de las dishormonogénesis, generalmente estas se asocian a la presencia de bocio neonatal. Por último, recordar que existen las causas secundarias de hipotiroidismo congénito, ya sea por mutaciones específicas de algunos genes asociados a la síntesis, a la génesis, digamos, asociados a la inhibición de la liberación de la TSH, y también un poquito puede estar asociado a déficit múltiples de hormonas hipotálamo hipofisiarias. El diagnóstico de hipotiroidismo congénito en niños es generalmente por screening, y si bien hay sintomatología es bastante infrecuente encontrarla, como pueden ver aquí, puede encontrarse una dificultad en la alimentación, hipotermia, bradicardia, constipación, edema, fontanelas amplias, ictericia prolongada o una hernia umbilical. Sin embargo, como les decía, prácticamente la totalidad son asintomáticos. Respecto al screening hecho en Chile, que ya data de hace varios años, hace aproximadamente 6 años se han modificado los puntos de corte para el screening neonatal. Como pueden ver aquí, todo valor menor de 10 de TSH, que es el método de screening utilizado, se considera como normal, mientras que niveles de TSH de 10 hacia arriba requieren una repetición, y como pueden ver ahí, dependiendo del valor que se obtiene, es cómo se considera el paciente y si se descarta, se confirma o se sospecha y requiere una segunda muestra. Los puntos de corte han ido disminuyendo en el tiempo, sobre todo producto de la técnica que se está usando, que hoy en día en Chile es una técnica por fluorometría, que es la Delfia. Y es importante aquí recordar cómo es el comportamiento de las hormonas tiroideas al momento de nacer. Precozmente, las hormonas tiroideas se elevan o a las horas de nacer, presentando primero un pic de TSH, y con el tiempo van un poquitito disminuyendo con el correr de los días. Y como pueden ver, los niveles de TSH que se obtienen en los recién nacidos prematuros, y por ende los niveles de T4, son significativamente menores que los niveles de TSH y de T4 de los recién nacidos de término. Producto de este alza fisiológica, el screening siempre debemos hacerlo después de las 48 horas de vida, y obviamente en quién debemos repetirlos por esta alza más discreta de la TSH y de la T4, siempre que se tome en forma precoz o que se tome en pacientes prematuros, pequeños para la gestacional, en pacientes enfermos o pacientes gemelares. ¿Y cuándo debiéramos repetirlo? Aproximadamente a los 10-15 días de vida, no más allá de eso. ¿Cuándo debiéramos tratar? Todo va a depender de qué es lo que tengamos a mano. Todo paciente con una TSH de screening sobre 40 deberá iniciar tratamiento. Todo paciente con una TSH confirmatoria sobre 20, independiente de la T4 libre, y frente a una T4 libre baja, independiente de la TSH, en ya sea el método de screening o la muestra confirmatoria. Siempre, y eso es materia de continua discusión, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen las TSHs en rangos un poquito elevados, pero no sobre 20 en la muestra confirmatoria? Lo que se plantea es ya sea el tratamiento o monitorizar cada 1 o 2 semanas, dependiendo caso a caso. Y lo que es importante, si es que uno tiene la técnica de screening por T4 libre o hay un patrón sugerente de hipotiroidismo central, es decir, una T4 libre baja con una TSH normal o anormalmente normal o baja, hay que descartar la insuficiencia suprarrenal central, ya que el tratar un hipotiroidismo central sin mediar un tratamiento de una insuficiencia suprarrenal central puede desencadenar una insuficiencia suprarrenal. No es necesario esperar las imágenes, se pueden hacer en forma posterior para partir del tratamiento, y depende de la magnitud del hipotiroidismo, la dosis que uno pudiera iniciar en estos pacientes. Respecto al hipotiroidismo adquirido, así como en los adultos, en los niños hay diferentes causas, siendo por lejos la causa de la tiroiditis de Hashimoto, poco habitual ver tiroiditis subaguda en contextos de infecciones virales, menos frecuente tiroiditis supurativas que habitualmente se asocian a algunas malformaciones como es un conducto tirogloso persistente, o estas malformaciones anatómicas son asociadas a persistencia de las zonas branquiales del embrión, déficit de yodo que en Chile es raro de ver gracias a la iodación de la sal, y algunos fármacos que, como se pueden ver acá, hay generan distintos efectos en causar un hipotiroidismo, ya sea disminuyendo la secreción de TSH, como son los glucocorticoides, disminuyendo la síntesis de hormonas tiroideas como es el litio y la miodarona, como alterar el metabolismo de las hormonas tiroideas como son los anticonvulsivantes, y otros que tienen relación con la absorción de la hormona tiroidea o alteración en la proteína ligante de hormonas tiroideas. Respecto a la tiroiditis de Hashimoto, como sabemos, de muy alta prevalencia, mucho más frecuente en mujeres en la etapa de adolescencia, y generalmente puede estar asociado a otras condiciones autoinmunes o a síndromes específicos. Del punto de vista sintomático, también generalmente es muy frecuente que sea sintomático, pero de los signos y síntomas más frecuentes es el bocio ello, pero también está presente la fatiga, la intolerancia al frío, la bradicardia, la constipación, la piel seca, un retraso puberal, una alteración en la velocidad de crecimiento o talla baja, o irregularidad menstrual. El patrón hipotiroideo primario es habitualmente con un nivel de hormonas tiroideas baja con una TSH elevada. Y aquí pueden ver un punto de la dosificación de cómo se inicia el tratamiento, que va a depender de la edad del paciente y obviamente del peso. Importante siempre indicar lo importante de la técnica, que se puede tomar en la mañana o en las noches, pero siempre en ayuno, ojalá alejado de fármacos, específicamente de los fármacos con calcio, con hierro, los inhibidores de la bomba de protones o productos con soya, y siempre, ya sea que iniciemos o modifiquemos la dosis, debemos controlar luego de 4 o 6 semanas para ver si este ajuste ha sido el adecuado.
Por otra parte, existe el hipotiroidismo subclínico, en el cual hay una alza leve de la TSH, generalmente hasta los 10 microunidades por ml, pero con una T4 libre normal. Y similar un poquitito al hipotiroidismo primario, las principales causas son la tiroiditis de Hashimoto, el déficit de yodo, algunos medicamentos. Sabemos también que la obesidad es una causa y puede ser también algunos defectos genéticos en la función tiroidea o pacientes con antecedentes de radioterapia. Y el algoritmo de manejo de estos pacientes va a depender particularmente de tres grandes aspectos. De la condición autoinmune y si es que existe del nivel de TSH y de la presencia o no de bocio y de sintomatología. Como ven acá, siempre es importante por la variabilidad que pueden tener los exámenes es repetir la función tiroidea antes de definir un tratamiento y en el paciente es importante ir a buscar la presencia de bocio, la presencia de síntomas. Como vamos a ver, siempre es importante diferenciar si se trata de una condición autoinmune o no, porque sabemos que aquellos con causa autoinmune tienden a evolucionar hacia el hipotiroidismo con más frecuencia versus aquellos que no. Y siempre se ha puesto como un límite para el tratamiento la presencia de bocio, la presencia de síntomas y una TSH, como les decía, mayor de 10 microunidades por ml. Aquellos pacientes que tienen causas secundarias como es la obesidad, medicamentos o déficit de yodo, ciertamente que si uno corrige esas condiciones, obviamente la función tiroidea tiende a normalizar y no requerirían tratamiento o debieran monitorizarse para suspender el medicamento cuando estas condiciones cesen. Y por último, respecto al hipertiroidismo, como les decía, esto obedece a un exceso de hormonas tiroideas producto de distintas condiciones. En pediatría, lejos, la causa más frecuente es la enfermedad de base de Graves, en la cual existen anticuerpos estimulantes contra el receptor de hormonas tiroideas, pero también tenemos que considerar la fase hipertiroidea de una tiroiditis de Hashimoto, las causas infecciosas como la tiroiditis subaguda, la presencia de nódulos autónomos, ya sea aislados o en contexto de algunos síndromes, y causas mucho menos frecuentes como son la producción, los tirotropinomas, es decir, la producción central de exceso de TSH. Desde el punto de vista fisiopatológico, así como la tiroiditis de Hashimoto, el base de Graves es una condición autoinmune en la cual se producen los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, pero al mismo tiempo las distintas células linfocíticas generan distintas interleuquinas e interferón que generan cierto grado de alteración en el comportamiento e inflamación de las células foliculares de la glándula tiroidea, generando también una mayor activación y por ende también una mayor producción de hormonas tiroideas. Dentro de los síntomas también son bastante ambiguos, pero existe la baja de peso, la palpitación, el temblor, la intolerancia al calor, el aumento de la frecuencia de defecación, ansiedad, insomnio, mayor irritabilidad, fatiga, debilidad muscular y otra sintomatología asociada, particularmente también a la sintomatología a nivel ocular, donde hay edema, donde hay exoftalmo, donde hay enrojecimiento oftalmológico. Y aquí se pueden encontrar un poquitito los signos al examen físico y a nivel de oftalmopatía. Ciertamente en niños pueden haber otras sintomatologías, como es, por ejemplo, disminución del rendimiento académico, problemas o trastornos en la personalidad y un aumento de la velocidad de crecimiento. El diagnóstico para la enfermedad de base de Graves basta con que sea la presencia de los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH y una TSH suprimida. No es fundamental contar con niveles de T4 libre o de T3, pero sí van a hablar un poquito cómo nos van a ayudar para el manejo y el pronóstico. Y si bien no es indispensable, porque sabemos la etiología, siempre igual es prudente hacer un poquitito una ecografía para considerar el volumen y la homogeneidad del tejido tiroideo. Los pacientes con enfermedad de base o Graves e hipertiroidismo deben ser manejados con medicamentos que supriman la síntesis de hormonas tiroideas, que son, en Chile lo que disponemos es el tiamazol, que básicamente lo que hacen es inhibiendo digamos, la oxidación un poquito de la mono o diotironina junto con la tiroglobulina en las dosis que ahí están presentes, y generalmente, como no es inmediato el efecto, los pacientes con hipertiroidismo deben asociarse a un tratamiento con un beta bloqueo hasta que se logre normalizar la función tiroidea. Considerando los efectos adversos que están asociados, que son básicamente la neutropenia y la disfunción hepática, idealmente son pacientes que deberían tener un hemograma antes de iniciar el tratamiento, así como una evaluación del perfil hepático, porque también puede asociarse a disfunción hepática, que fue el motivo por el cual el propiltiroxilo fue prescrito para el tratamiento de estos pacientes. Así como en el hipotiroidismo, uno debería ir monitorizando mensualmente cómo se va normalizando la función tiroidea. Sabemos que la TSH demora algunos meses en normalizarse, pero los niveles de T4 libre y T3 deberán ir normalizándose en forma precoz. Lamentablemente, el hipertiroidismo por enfermedad base es un poco más difícil de manejar que el hipotiroidismo, ya que la tasa de remisión luego de un periodo de tratamiento es bastante baja y la de recurrencia es bastante alta. Por lo mismo se sabe hoy en día que mientras más dure el tratamiento con tiamazol, la probabilidad de remitir es mejor, así como todavía se ven aquí también otros parámetros que permiten plantear una mayor probabilidad de remisión, como es el volumen al momento del diagnóstico, los niveles de los anticuerpos estimulantes y pacientes un poquitito que se encuentren en un estadio puberal y, como les decía, los niveles de las hormonas tiroideas. Y en pacientes que después de un tiempo ya están estables, se ha logrado normalizar la función tiroidea, los niveles de TSH, o incluso tienden hacia la TSH un poquito más alta, que habla de hipotiroidismo, y en especial que tengan títulos de anticuerpos estimulantes, ojalá negativos,
uno podría plantear la suspensión del tratamiento sabiendo que la tasa de recaída es bastante alta y eso ya es un indicativo para pasar a la terapia de segunda línea que corresponde al radioyodo o a la cirugía dependiendo de algunas especificaciones de cada paciente. Eso es un poquito lo que les quería comentar. Ahí está mi correo por cualquier cosita y encantado de poder ayudarlos si es necesario.